buenas noches, tardes o días. Desde hace años, Perú enfrenta un problema que no quiere mirar de frente. La minería informal. No es una novedad, ni algo que apareció con las últimas protestas. Pero el conflicto por la ley MAPE y la exclusión de más de 50.000 mineros del sistema nos ha recordado, de golpe, que no resolver esto tiene consecuencias reales, sociales, económicas y políticas. Hoy te voy a explicar todo desde cero. ¿Qué es la minería informal? ¿Cómo empezó el REINFO, que proponía la ley MAPE? ¿Por qué fue rechazada y qué alternativas reales existen? ¿Qué es la minería informal y por qué existe? La minería informal no es nueva ni apareció con las últimas protestas. En zonas como Puno, Madre de Dios, Piura, La Libertad o Arequipa, hace décadas que muchas familias sobreviven gracias a esta actividad. ¿Por qué ocurre esto? Porque en esas regiones el Estado no llega con salud, educación o empleo formal. Y la gente, como puede, encuentra cómo vivir. En este caso, sacando oro. Oro con picos, palas, bateas, maquinaria artesanal. Nada de empresas grandes. Entonces, ¿qué vuelve informal a esa minería? La convierte en informal el hecho de que no cumple con ciertos requisitos legales básicos. Por ejemplo, no tener una concesión autorizada, es decir, no tener derecho legal sobre el terreno. No contar con un estudio de impacto ambiental o evaluación. No declarar a sus trabajadores, ni tributar correctamente. A veces, trabajar en zonas prohibidas, como orillas de ríos o reservas naturales. Es decir, existe y funciona, pero fuera del marco legal. ¿Y eso significa que es minería ilegal? No necesariamente. Acá es donde muchos se equivocan. Informal no es igual a ilegal. Diferencia clave. Minería informal es la que no cumple con los requisitos, pero está en proceso de regularizarse o quiere hacerlo. Ejemplo, un minero inscrito en el REINFO que no tiene todos los papeles, pero sigue intentando cumplir las reglas. Minería ilegal es la que no quiere cumplir la ley, ni tiene intención de formalizarse. Puede contaminar ríos, invadir tierras, usar mercurio sin control o ser parte de redes delictivas. En algunos casos extremos, hasta sirve para lavado de dinero o financiar actividades criminales. Entonces, ¿por qué es importante esta diferencia? Porque si el Estado mete a todos en el mismo saco, comete un grave error, castiga al que sí quiere formalizarse, pero no puede. Y al mismo tiempo, beneficia al que se aprovecha del caos. Esa confusión es justo la que alimentó este conflicto. Y es lo que el discurso oficial, como el de Dina Boluarte, no aclara, ni parece querer entender. El REINFO, una solución mal ejecutada. En 2016, el gobierno creó el REINFO, Registro Integral de Formalización Minera. El objetivo era darles una oportunidad legal a los mineros artesanales. Que se inscriban, presenten documentos, y pasen progresivamente a la legalidad. ¿Qué pasó en la práctica? Se inscribieron más de 80.000 personas. Pero el sistema no ofreció capacitación, acompañamiento ni condiciones realistas. Muchos mineros no entendían los procesos, no sabían leer mapas ni presentar los estudios que se les exigía. El Estado no llegó a las zonas mineras con brigadas ni asistencia técnica. Resultado, menos del 3% logró formalizarse. La gran mayoría quedó atrapada en el limbo. Y, para colmo, el REINFO se fue prorrogando año tras año, sin soluciones de fondo. 2025, el gobierno cierra la puerta. En junio de 2025, el Ministerio de Energía y Minas actualiza las condiciones del REINFO. Se establece que solo podrán continuar quienes hayan demostrado avances técnicos y legales. ¿Qué significa eso? Que más de 50.000 mineros fueron excluidos del sistema. Literalmente, borrados de la lista. El argumento del gobierno fue claro. Si no avanzaron en casi 7 años, no lo harán en 6 meses más. Técnicamente tiene sentido, pero socialmente, se generó un caos. Miles de personas se quedaron sin permiso para seguir trabajando. Y lo que el Estado no previó fue que muchos de ellos no tenían otra alternativa económica. Las protestas. Al poco tiempo, llegaron las protestas. Plantones frente al Congreso. Carpas con ollas comunes. Bloqueos de carreteras en Ica, Arequipa, La Libertad, Cusco, Madre de Dios. Paralización del transporte de gas y combustibles. El balón de GLP llegó a costar hasta 62 soles. El gas vehicular subió hasta 9.99 por galón. En medio del conflicto,
Muchos medios titularon, mineros ilegales bloquean el país. ¿Pero todos eran ilegales? No. Muchos eran personas que estaban en el Renfo, intentando avanzar. ¿Cumplieron todo? No. Pero tampoco fueron ayudados como debían. El conflicto se volvió un juego de culpas. El Ejecutivo culpa al Congreso. El Congreso culpa a los mineros. Y los mineros sienten que el Estado les dio la espalda. ¿Qué proponía la ley MAPE? En medio de ese ambiente, se presenta el proyecto de ley MAPE, minería artesanal y de pequeña escala. Su objetivo era reemplazar el Renfo por un nuevo sistema más amplio. Pero cuando se revisó el texto, se encontraron varios problemas graves. Permitía inscribirse sin permisos ambientales básicos. Legalizaba la actividad en tierras ajenas, usando la figura de servidumbre. Eliminaba la fiscalización de los gobiernos regionales. Lo más cuestionado, exoneraba de responsabilidad penal a quienes se inscribieran, incluso si contaminaban. El Colegio de Abogados, las ONGs ambientales y la Sociedad Nacional de Minería advirtieron que era inconstitucional. No solo no resolvía la informalidad, la legalizaba sin condiciones. Por eso, el 8 de julio de 2025, la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el predictamen. 12 votos en contra, 5 a favor, 1 abstención. ¿Quién tiene la culpa? Aquí hay que ser claros y evitar extremos. No todos los mineros que protestan son delincuentes. Pero tampoco todos son víctimas. No se puede aprobar una ley a la medida de quienes no quieren cumplir nada. Pero tampoco se puede cerrar el sistema sin dar alternativas reales. Este no es un problema nuevo. Es el resultado de años de improvisación, clientelismo y abandono. De permitir que miles de peruanos trabajen al margen. Y luego castigarlos cuando ya no se pueden controlar. Durante la edición de este video la señora Dina Boluarte salió a dar algunas declaraciones sobre las protestas, dicho por ella misma lo siguiente: ahora solo están en las calles los ilegales. Como si salir a protestar, porque te acaban de dejar sin sustento, fuera motivo suficiente para borrar tu existencia legal. Como si la categoría de ilegal se definiera por tu incomodidad y no por el debido proceso. ¿Quién le redacta estas frases a Dina? ¿Una tómbola? ¿Un pasante con insomnio? ¿O simplemente el desprecio de quien ya no necesita votos? A ver, señora presidenta. ¿Ilegales por qué? Porque el Estado los inscribió, nunca los ayudó, los dejó estancados por años. Y ahora, de un día para otro, les quita el registro y encima los llama delincuentes. Eso no es autoridad. Eso es cinismo con corbata. Porque si alguien ha gobernado al margen de la legalidad moral, es usted. Usted, que llegó al poder sin partido, sin votos propios y sin una sola promesa cumplida. Usted, que negó a Pedro Castillo hasta la náusea, pero que jamás renunció al sillón. Usted, que carga con más de 60 muertos en protestas sociales y aún se atreve a hablar de los violentos. Usted, que se toma fotos en el Vaticano, mientras la gente duerme en carpas frente al Congreso. Que presume orden en Lima, mientras medio país está bloqueado. Que habla de ley, cuando se ha dedicado a gobernar por decreto sin reforma alguna. No, señora Boluarte. La gente que protesta no es ilegal por gritar. Es más, muchos de los que están hoy en las calles fueron legales, hasta que usted firmó su exclusión. Entonces, ¿quién los volvió ilegales? ¿La ley? ¿La Constitución? ¿O su orden con firma y sello? A usted, la historia no la va a juzgar por ser mujer. La va a juzgar por haber despreciado al pueblo que decía defender. Y si alguna vez creyó que la informalidad se resuelve con frases altaneras. Le aviso, la gente no olvida el tono con el que se le niega la dignidad. No olvida que, cuando pidió una solución, le respondieron con un insulto. ¿Qué se puede hacer ahora? Si el Congreso realmente quiere resolver esto, necesita redactar una nueva ley desde cero, con participación de todos los actores. Mineros artesanales reales. Técnicos del MINEM. ONGs ambientales. Comunidades afectadas. Crear brigadas de asistencia técnica en zonas mineras. Ayuda legal, mapas, trámites, guía paso a paso. No desde una oficina en Lima, en el cerro, en la chacra, donde está el problema. Definir zonas donde se puede y no se puede operar. Proteger las áreas sensibles. Pero también abrir espacio para formalizar a los que sí quieren cumplir. Generar un programa de reconversión para quienes deseen dejar la minería. Agricultura, comercio, emprendimientos productivos.
Todo eso no se hace en un mes. Pero si no se empieza ahora, el conflicto va a seguir creciendo. El Perú no puede seguir jugando a ser un país que criminaliza la pobreza mientras perdona la corrupción. No puede seguir exigiendo formalidad a personas que nunca han sido incluidas en el sistema. Y no puede seguir improvisando leyes que no resuelven nada, solo apagan incendios hasta el próximo estallido. La minería informal no es solo un problema ambiental. Es un problema social, económico y político. Y si no se enfrenta con cabeza fría, con técnica y con justicia, el conflicto no se va a detener. Se va a multiplicar. El camino no es legalizar el caos. Tampoco es destruir el trabajo de miles con un decreto desde Palacio. El camino es construir una ley seria, acompañada de un Estado que funcione. Que fiscalice al que contamina. Que ayude al que quiere hacer bien las cosas. Y que castigue al que se burla del país.